Muy buenos días, hermanos. Una vez más, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en este hermoso día que Dios nos concede para reunirnos como iglesia, para cantarle, para adorarle, para exaltar su nombre, porque solamente Él merece nuestra adoración y nuestra exaltación. Él es Dios, nuestro Salvador. Gracias por su compromiso cada domingo, compromiso con Dios. Y doy muchas gracias a Dios por esto. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Recordemos que Pablo escribe esta carta en respuesta a un reporte de Epafras para animar a la iglesia, para advertirle de las falsas herejías que amenazaban la iglesia. Herejías que pretendían distorsionar la verdad en cuanto a la persona de Cristo, negando su deidad y negando su humanidad. Negando que Cristo no era suficiente para dar una salvación plena. Y Pablo ora por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y al ser llenos del conocimiento de su voluntad, ellos puedan vivir una vida digna, una vida de acuerdo a su posición en Cristo, una vida que dé fruto. Y antes del apóstol Pablo advertirle del error, el apóstol Pablo le presenta la verdad en cuanto a Jesucristo. Aprendimos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es preeminente sobre todas las cosas, que Jesucristo es el gran arquitecto y creador del universo, que Él sostiene todas las cosas. Aprendimos que Jesucristo es el Señor de su iglesia. Él tiene preeminencia sobre su iglesia, la cual Él edifica y Él sostiene. Y aprendimos la semana pasada que Jesucristo es el gran conciliador. Jesucristo ha reconciliado al hombre con Dios. La obra de Cristo en la cruz ha eliminado la barrera de la enemistad que el hombre tenía con Dios. Y ahora todo aquel que pone su fe en Cristo tiene acceso a Dios. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo tiene acceso a la presencia de Dios. Este glorioso mensaje era que el apóstol Pablo predicaba. Y ahora el apóstol Pablo va a compartir su experiencia ministerial. Un conocimiento profundo de su voluntad nos lleva por lo regular a un compromiso ministerial, a tener un ministerio efectivo. Y a través de ese ministerio nosotros poder proclamar la obra de Jesucristo. Para el apóstol Pablo, la proclamación del evangelio era su vida. Era todo para él. Y encontramos en esta porción que Pablo es un verdadero modelo de lo que significa hacer un ministerio efectivo para la gloria de Dios. Nosotros hemos enseñado aquí en la iglesia que todos son ministros. Cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo Jesús son ministros. Muchas veces está la idea distorsionada pensando que solamente los ministros son los pastores, y esto es falso de toda falsedad. Todos son ministros. Y lo enseña la palabra de Dios. En Pedro dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, cada uno de ustedes ha recibido un don o dones de parte de Dios para ministrarlo a otros. Significa que para Dios lo está viendo a usted como un ministro. Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo también habla de a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que también el apóstol Pablo está enfocando a cada creyente que debe ser capacitado, debe ser entrenado para hacer la obra del ministerio. Cada uno asumiendo su responsabilidad. Ahora bien, este trabajo tiene que hacerse con efectividad, porque es un trabajo para Dios. Y yo quiero invitarles a leer la porción
de Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. De esta manera vamos a terminar el primer capítulo del libro. Colosenses capítulo 1, versos 24 hasta el 29. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a ir al trono de la gracia de Dios pidiendo su dirección en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia reconociéndote una vez más como nuestro Dios, el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, el gran Salvador, el Señor de su iglesia. Y a ti en esta mañana damos todo honor y toda gloria. Y vamos a tu palabra porque necesitamos seguir aprendiendo de ti, seguir moldeando nuestro carácter, seguir moldeando nuestros ministerios, seguir moldeando nuestra actitudes, Dios. Y vamos a tu palabra porque tú eres Dios. Danos sabiduría espiritual para comprender y practicar esto que tú tienes para nosotros, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomando como modelo el ministerio del apóstol Pablo para cada uno de nosotros, yo pregunto, ¿qué necesitamos nosotros para tener un ministerio efectivo? ¿Qué tú necesitas para tener un ministerio que le agrade a Dios? Un ministerio para la gloria de Dios. Y en el contexto aquí encuentro varios principios que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, un ministerio efectivo requiere la actitud correcta. Un ministerio efectivo requiere la actitud correcta. Debemos siempre recordar que este es un trabajo para Dios. No es un trabajo para los hombres, es un trabajo para Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 24, la primera parte del verso, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo está diciendo ahora, o sea, en el momento que el apóstol Pablo esté escribiendo el libro, él está padeciendo por cada uno de nosotros, padeciendo por su iglesia. Padeciendo por su iglesia. Y él dice: ahora me gozo en lo que padezco. Pero pareciera una contradicción, porque gozarse y padecer son experiencias opuestas, totalmente opuestas. Pero Pablo está diciendo: me gozo en lo que padezco. O sea, lo primero que el apóstol Pablo está reconociendo es que el trabajo ministerial tiene sus dificultades. El trabajo ministerial tiene sus dificultades, pero nunca deben convertirse en un motivo de desánimo ni de abandono para el trabajo que nosotros nos hemos comprometido con el Señor. Y Pablo entendió desde el principio que su llamado estaba marcado por el sufrimiento. En Hechos capítulo 9, verso 16, Hechos 9, 16, Jesús había dicho a Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. No sé si cuando nosotros hablamos de padecer, tenemos la idea de lo que significó padecer para el apóstol Pablo. Sufrir por causa del evangelio. Y hay una porción que quiero leerles que va a describir el padecimiento del apóstol Pablo, segundo a los Corintios, capítulo 11. Versículos 24 al 27. Segundo a los Corintios, capítulo 11, verso 24 hasta el 27. Dice la palabra de Dios: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cuando nosotros estamos en un ministerio, quizás cuando llega el momento de quejarnos, quizás es el momento de leer lo que implicó para Pablo padecer por la causa de Cristo. ¿Por qué muchas veces hay padecimiento? Hay padecimiento porque el mensaje de la cruz que se predica es contrario a la sabiduría humana. Robin Williams, un actor norteamericano que murió hace algunos años, no era cristiano, y él dejó en su muro una frase que yo quiero compartir con ustedes. En un mundo lleno de mentiras, la boca que se atreve a decir verdades se convierte en arma perseguida. En la medida que das a conocer a Cristo, mayor será la oposición para tu vida. Jesús mismo nos advirtió en cuanto a esto. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Jesús dijo: en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Le dijo a sus discípulos. O sea que las aflicciones en los ministerios nuestros van a continuar. En el mundo tendréis aflicción. Pero la segunda parte es hermosa. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo: a pesar de las dificultades, el mundo no puede derrotarlos en sus ministerios, porque yo derroté al mundo. Está diciendo Jesús. A pesar de las dificultades ministeriales, a pesar de los padecimientos, podemos contar con el Señor, porque Él venció. El mundo no quiere estar bajo la autoridad del Señor, porque la autoridad del mundo es contraria al Señor. Los valores del mundo son contrarios a los valores cristianos. Escuche bien. Los valores del mundo son contrarios a los valores cristianos. Esos valores que muchas veces intentamos perseguir porque nos gustan, son contrarios a los valores del mundo. Incluso aún dentro de la iglesia, hacer la obra ministerial tiene sus dificultades. No solamente hacia afuera, sino aún dentro de la iglesia. Hacer la obra ministerial tiene sus dificultades porque somos diferentes. Tenemos diferente carácter, tenemos diferente formación, tenemos diferentes puntos de vista.
Y aún muchas veces tenemos dificultad para ponernos de acuerdo. Pero esto nunca debe llevarnos a desanimarnos ni a perder el gozo. Aunque tengamos roce para trabajar en equipo, nunca eso debe afectar, llevándonos al desánimo y al abandono ministerial. Independientemente de los sufrimientos propios de los ministerios, tú y yo debemos mostrar la actitud correcta en los ministerios. Mostrar la actitud correcta. Por eso Pablo dice en el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y es sumamente importante recordar la situación de Pablo. El apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando Pablo está escribiendo. Preso en Roma. Pero esa condición de prisión no fue un obstáculo para tener la actitud correcta en los ministerios. Incluso Pablo no se veía como un preso del sistema, sino que Pablo se veía como un preso de Jesucristo. Por eso una y otra vez en sus libros dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo, prisionero de Jesucristo. Ese gozo era porque él entendía que Dios tenía un propósito en su vida. Hermanos, eso es sumamente importante entenderlo. Él entendía que Dios tenía un propósito en su vida. Y mientras él estuvo preso en Roma, que quizás muchos de nosotros hubiese abandonado, nos hubiésemos estado lamentando, Pablo lo veía como una oportunidad que Dios le estaba permitiendo porque Dios quería que estuviera preso. Porque si Dios quería sacarlo de la cárcel, lo sacaba de la cárcel. Ya lo había hecho en el pasado. Pero Dios quería tener a Pablo preso. Porque mientras estuvo preso en Roma, fue de bendición. Y escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Escuche bien. Mientras él estuvo preso en Roma, Dios le usó para escribir estos libros que son de bendición para la iglesia. Libros que han sido de instrucción. La verdad que el apóstol Pablo es un verdadero ejemplo de lo que implica hacer un ministerio con la actitud correcta para Dios. Servir al Señor con pasión, con compromiso, con lealtad, de manera desinteresada. Pero lamentablemente muchos cristianos han perdido el gozo de servir al Señor, sirviendo de mala gana, no teniendo la mejor actitud ministerial. Y quiero decirte que cuando sirves de mala gana al Señor, eres un pésimo ejemplo. Pero cuando sirves de buena gana, con pasión, con la actitud correcta, eso es contagioso y tú animas a otro a servir al Señor. Animas a otro a servir al Señor. Muchos han perdido el gozo de servir al Señor porque ponen sus ojos más en las dificultades temporales que en las recompensas eternas. Ponen sus ojos más en las dificultades del día a día del ministerio, más que en lo glorioso que Dios no tiene aquel día. Cristo fue un ejemplo de lo que significa servir con gozo a pesar del sufrimiento. Y en Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3, Hebreos capítulo 12, verso 2 y verso 3, dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesucristo fue un ejemplo para nuestras vidas de
servir a pesar de los sufrimientos con un gozo al Señor, con la actitud correcta. Igual el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 16, versos 23 al 25, Hechos capítulo 16, 23 al 25, mire la actitud de Pablo al estar preso. Esta ocasión es diferente a la primera. Esta ocasión es diferente a la que estamos hablando cuando él está escribiendo Romanos. Pablo estuvo preso más de una vez. Y mire qué hacía Pablo mientras estaba en la cárcel. Dice Hechos capítulo 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, o sea, no solamente le azotaron mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor. En medio de la dificultad del ministerio, con la actitud correcta a Dios, porque Dios tenía control de su situación en ese momento. Ellos daban gloria a Dios, cantaban himnos al Señor. Y lo más glorioso era que dice el texto, y los presos lo oían. ¿Usted quiere saber cómo terminó la historia? Lea la historia, que es preciosa, en Hechos capítulo 16, para que usted vea lo que pasó con el carcelero. Por la actitud correcta de una persona que se había comprometido con el Señor a hacer un ministerio correcto. Si quieres hacer un ministerio efectivo, debes quitar tus ojos del entorno y fijarlos en la meta que es Jesucristo. Si tú quieres tener un ministerio con gozo, tienes que quitar tus ojos de las dificultades del día a día y ponerlo en lo glorioso que Cristo nos ha prometido a nosotros. El Señor sabe que somos diferentes y que las dificultades van a llegar. Pero eso jamás debe ser motivo de desánimo para nuestras vidas. Yo quiero decirles que yo he sido bendecido en esta iglesia porque Dios ha puesto un compañero ministerial con la actitud correcta en mi hermano Marino Martínez. Un hombre que ha sido una motivación para mí para hacer el ministerio correctamente. Un ejemplo de lo que significa servir con pasión, con gozo, con seriedad, con integridad, con honestidad. Eso ha puesto Dios en estos 20, 21 años que tenemos trabajando para la gloria de Dios. Cuando usted tiene una persona a su lado con la actitud correcta, esa persona le inyecta a usted eso y le lleva a usted también a dar lo mejor para Cristo. Lo mejor para Cristo. El gozo del creyente debe estar presente en todas las etapas de los ministerios. Siempre el gozo del Señor. Siempre con la actitud correcta. Dice 2 Corintios capítulo 4, versos 8 y 9. 2 Corintios 4, 8 y 9. Dice que estando atribulado en todo, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparados. Derribado, pero no destruido. Dificultades ministeriales, pero Dios está todo el tiempo ahí. Todo el tiempo ahí. Mientras nosotros estemos en esta tierra, las circunstancias adversas siempre llegarán. Yo le pregunto, ¿es fácil esto? Claro que no. Pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y la segunda parte del verso 24, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La verdad que esta segunda parte del verso tiene alguna dificultad para uno entender la idea que el apóstol Pablo está tratando de dejar establecida. Él dice, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo. Y uno se pregunta, ¿está hablando Pablo que los sufrimientos de Cristo no fueron suficientes en la cruz del Calvario? ¿No fueron completos en la cruz del Calvario?
Claro que no. Claro que los sufrimientos de Cristo fueron completos en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el doctor Carballosa. Voy a citarlo, lo que dice el doctor Carballosa. Los sufrimientos de los creyentes no le añaden nada a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cristo pagó el precio total del rescate. Pablo se refiere aquí a los sufrimientos que el cristiano experimenta en el cumplimiento de su servicio al Señor. Pablo no sugiere que los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron incompletos para la redención. Cristo pagó el precio de la salvación del hombre. Los sufrimientos de Pablo eran producto de la persecución efectuada en un mundo hostil a Cristo. Y él cita Juan capítulo 15, versos 18 y 19, y con eso cierro la cita. Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque sois del mundo, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿En qué sentido los sufrimientos completaban lo que faltaba de las aflicciones de Cristo? En el sentido de que Pablo estaba experimentando las persecuciones de las cuales Cristo sería objeto. Pero ya Cristo no estaba sobre la tierra, pero sus enemigos seguían con el mismo odio contra todo aquel que llevaba el mensaje de Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribió sobre esto en 2 Corintios 1:5. 2 Corintios 1:5 Pablo escribió: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Una vez más, recordemos que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En los ministerios que estamos, en los cuales usted está participando, en su momento van a tener dificultades. Pero aún Dios permite esas dificultades para moldear nuestro carácter y aprender a relacionarnos unos con otros, para aprender a trabajar en equipo, para aprender a someterme al otro, para aprender a pedir perdón cuando yo fallo. Esa es la obra ministerial. ¿Usted quiere saber un poquito más? Pregúntenle a los que están en ministerio después del culto. No siempre todo es color de rosa, pero siempre tenemos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos tener la actitud correcta, con gozo, con pasión, cuando nosotros le servimos al Señor. En segundo lugar, un ministerio efectivo requiere aceptar la responsabilidad. Un ministerio efectivo requiere aceptar la responsabilidad. Requiere que cumplamos con el propósito de Dios, respondiendo correctamente al llamado que Dios nos ha hecho. Dice Colosenses capítulo 1, verso 25. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro. Dios había llamado al apóstol Pablo a servir. Y dice el apóstol Pablo: de la cual fui hecho ministro conforme a la voluntad de Dios. Y el beneficio de la iglesia. Dios te ha llamado a servir. Dios te dio dones espirituales, no para guardarlo, sino para ser de bendición a otros. Quiero decirte que si tú no estás sirviendo para el Señor, estás en desobediencia. Escuche bien. Si usted no está sirviendo al Señor, usted está en desobediencia. Porque Dios te ha dado los recursos necesarios para servir. Para trabajar para Él.
Hay una variedad inmensa de cosas que se pueden hacer para el Señor. No necesariamente hay que estar parado aquí en el púlpito o cantando como cantan los muchachos. Hay muchísimas cosas de servicio que tienen el mismo valor, el mismo mérito. Y que Dios quiere que tú estés usándolo para bendecir a la obra de Él, para bendecir a otros hermanos. Dice Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice el apóstol Pablo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo no tenía el enfoque en él. Él no tenía un enfoque en él sentirse cómodo y tener una vida de comodidad aquí sobre la tierra. Él había echado la comodidad a un lado por la causa de Cristo, por predicar el evangelio, porque esa verdad llegara a otros, para que no se perdieran y para que escucharan que hay salvación en Jesucristo. Hay salvación en Jesucristo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal de que yo acabe la carrera con gozo, dice el apóstol Pablo, y responda correctamente al ministerio que recibí del Señor Jesús. Cada uno de ustedes ha sido llamado, no tienen que esperar que lo llamen. Ya Dios te ha enviado. Dios quiere que tú tomes la decisión de trabajar para Él, de trabajar para Cristo. Mi hermano Marino tiene tanta pasión por trabajar para el Señor, que en su momento llegamos a hablar y él me confesó que él tenía más pasión por servir al Señor que por la medicina. Más pasión por servir al Señor que por la medicina. Más gozo por servir al Señor. Más satisfacción por servir al Señor que por la medicina que también él amaba o ama. Muchas personas están en la iglesia y usted le escucha decir, es que yo no tengo tiempo. Y le ponen excusas a ellos mismos, ¿no? Delante de Dios, porque Dios lo conoce todo. Es que yo no sé hacerlo. ¿Por qué? Porque están dependiendo del esfuerzo humano. No están orando a Dios que ya te ha capacitado y te ha dado los recursos a través de los dones espirituales para servir. Simplemente órale a Dios, Señor, yo te quiero servir, úsame. Úsame, Dios. Pero muchas veces estamos presentando los obstáculos, los impedimentos ante Dios para no servir. Y otros no presentan impedimentos, simplemente no sirven. Simplemente están invirtiendo más tiempo en las cosas terrenales que pasan que en las cosas espirituales que permanecen. Yo quiero una vez más decirle a mis hermanos que trabajar para Jesucristo es un privilegio. Trabajar para Cristo es un privilegio. Es un privilegio que muchos quisieran tener. Trabajar para Cristo es un privilegio. Tener un jefe como Cristo es algo glorioso. Glorioso. Trabajar con gozo en los ministerios es ser obediente al llamado que Dios da a cada creyente. Dice el versículos 25 y 27, 25 al 27, Colosenses 1, 25 al 27. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El apóstol Pablo comienza esta porción del versículo 25 diciendo a fin de. Eso indica propósito. Hay otra versión que dice para, o sea, indica propósito. Pablo entendió y cumplió el propósito para el cual Dios le había llamado en su vida. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y él habla aquí que de un misterio. Ese misterio que estuvo oculto por toda la historia, pero que ha sido revelado a través de los apóstoles a la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Dice el versículo 27 al final. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. Nuestra única esperanza. Cristo es nuestro Salvador. El único medio de salvación que tienen los seres humanos. El único camino, Jesucristo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de dar a conocer ese mensaje. La razón por la cual tú y yo estamos aquí es para darle gloria a Dios, pero que con nuestras vidas podamos predicar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que usted pueda decirle a sus amigos de la universidad, del trabajo, en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay vida, porque Él es vida. Y Él nos da la vida eterna. Solo Jesucristo. El ministerio del apóstol Pablo consistía en llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Y Pablo había cumplido a cabalidad esa responsabilidad. Lo podemos ver en Hechos capítulo 19, verso 10. Hechos capítulo 19, verso 10. Dice la palabra de Dios. Esto continuó por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pablo tuvo un impacto tan grande predicando el evangelio que dice que todos los que vivían en Asia, posiblemente está haciendo referencia al Imperio Romano, todo el Imperio Romano escuchó la palabra de Dios a través del ministerio del apóstol Pablo, cumpliendo con la responsabilidad que Dios le había entregado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás siendo obediente al llamado de Dios? Yo no quiero que tú me des una respuesta a mí. Eso quizás ni tiene que responderte ahora mismo. Pero ¿estás cumpliendo con el llamado que Dios te ha hecho de servir, de trabajar para Él? Eres de los creyentes que quiere hacer muchas cosas para el Señor. Pero al querer hacer tantas cosas para el Señor, te frustras y abandonas. Quieres estar en varios ministerios a la vez. Yo te recomiendo que te enfoques en un ministerio y des lo mejor de ti en ese ministerio, con pasión, con gozo, trabajando para el Señor. Y Dios mismo en su momento te va a mostrar si es necesario pasar a otro ministerio o trabajar en otros ministerios simultáneamente. Dios lo va a hacer. Pero lo importante es que comiences con poca cosa, pero dando lo mejor de ti. Dando lo mejor de ti. Un tercer punto es que para tener un ministerio efectivo se requiere tener metas definidas. Metas definidas. Trabajando no para matar el tiempo, no para pasar el tiempo, no como un club, como una recreación, sino para tener objetivos definidos.
dice el verso 28, Colosenses capítulo 1, verso 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién anunciaba el apóstol Pablo? La última parte del verso 27 lo dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y Pablo lo anunciaba con toda pasión. Dice el texto, amonestando, o sea, corrigiendo mediante la instrucción a la iglesia. Enseñando, instruyendo a la iglesia en el crecimiento para el fortalecimiento de su carácter. Y este trabajo tenía como meta, dice el texto, llevar a los creyentes a la madurez, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo tenía metas definidas. Y lo que él hacía era para llevar la iglesia a la madurez, para guiar a muchos a la madurez. Pablo nunca perdió el norte de entender que todos somos un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Esto no es un trabajo, el mío por un lado, no. Somos todos parte de un cuerpo, de un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. O sea que el trabajo que yo hago complementa al que hace otro hermano. Y el del otro hermano complementa el trabajo, y todo para la gloria de Dios. Con el propósito siempre de bendecir a los hermanos. Y en este caso, como dice el apóstol Pablo, de llevar los hermanos a la madurez. Estamos predicando aquí, en este momento, para instruir a la iglesia y para que ustedes avancen hacia la madurez, hacia un carácter aprobado ante la presencia de nuestro Señor. Nosotros necesitamos metas definidas. Metas definidas para trabajar para la causa de Cristo. Hay un hermano aquí en la iglesia, nuestro hermano Robert, que mientras en el tiempo de pandemia me llamó mostrándome el deseo de comenzar un estudio bíblico con algunas personas, alrededor de 5 personas. Y le imprimimos el material de Nueva Vida en Cristo aquí en la iglesia, y él lo distribuyó a esas personas y comenzó a trabajar para la gloria de Dios, con una meta de que esas personas llegaran al conocimiento pleno de Jesucristo. Hace 2 semanas atrás, él me dijo: ¿tú crees que tú puedes firmarme el diploma que tiene el libro al final para entregarlo? O sea, ¿qué significa? Que el grupo había terminado la clase. Él se había trazado una meta. Y el grupo él había terminado la clase con el grupo y vinieron al conocimiento de Jesucristo. Escuche bien. Y no son hermanos de la iglesia, no son personas de la iglesia, son personas de su entorno. Pero él se había propuesto una meta de servir. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero servir al Señor. Y cada uno de ustedes tiene esa misma posibilidad. Cada uno de ustedes tiene un círculo donde usted puede tener una pequeña clase con el libro Nueva Vida en Cristo y bendecir a otros. Y bendecir a otros. Todos tienen la misma posibilidad. Todos. Ustedes no se imaginan la satisfacción que significa llevar a una persona a los caminos del Señor. Y no tan solo llevar a una persona a los caminos del Señor, sino acompañarle en su crecimiento. Eso es un gozo y una satisfacción que no es medible en el plano humano. Usted tomar a esa persona que no conoce nada y usted usar la Biblia para instruirlo, para que él conozca a Jesucristo, la obra de la cruz, lo que implicó su salvación, irlo formando en su carácter, hasta verlo crecer, dejar de ser un niño y convertirse en una persona madura. Acompañarlo en el discipulado. El discipulado es una amistad con propósito, con el propósito de acompañarlo en su crecimiento. Pero no solamente es instruir, estoy diciendo una amistad con propósito, significa que también es compartir la vida. O sea, tú le das la palabra, pero también tienes que compartir la vida con esta persona. Aprender a escucharle,
Dale tu experiencia, salir a compartir algo con él. Discipulado es una amistad con propósito y Dios quiere que todos nosotros seamos parte de esto. Y por último, en cuarto lugar, un ministerio efectivo requiere nuestro máximo esfuerzo. Un ministerio efectivo requiere nuestro máximo esfuerzo. Hemos visto ya algunos textos donde el apóstol Pablo nos ha mostrado lo que implicó para él trabajar, proclamando el glorioso mensaje del evangelio. Dice el versículo 29. Colosenses capítulo 1, verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está diciendo, por esto precisamente me afano. Por esto precisamente llego hasta fatigarme. He visto hermanos que lo he visto trabajar en el ministerio a pesar de estar quebrantado de salud. Yo recuerdo cuando la hermana Rosalba se operó del pie. Era frenándola para que no viniera. No, hermana, tranquila. Pero esa hermana tenía un deseo de servir al Señor impresionante que echaba a un lado su salud por servir al Señor. Gloria a Dios por esto. Y los que están saludables, los que no tienen ningún dolor, los que pueden caminar, brincar, saltar, y que saben coger una escoba, un swapper, una manguera, siempre hay una posibilidad de hacer lo correcto para el servicio del Señor. Siempre. Pero nosotros estamos llamados a dar nuestro máximo esfuerzo, lo mejor de nosotros. Y ese máximo esfuerzo va soportado por el poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Muchas personas fracasan en la obra ministerial porque intentan hacer el ministerio por su propia capacidad. Y esto no es de hombre, esto se trata de Dios. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, según la potencia de Dios, según el poder de Dios. El poder de Dios operando en la vida del apóstol Pablo. Hermanos, Dios nos capacita, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da las energías para trabajar con pasión para Él. Con pasión para Él. El ministerio implica responsabilidad. El ministerio implica seriedad. Y cuando hablo de seriedad no significa que tengamos la cara como un guardia de la frontera. No estoy hablando de eso. Cuando hablo de seriedad, significa que no seas un charlatán en el ministerio. Que lo asumas con seriedad, con responsabilidad, con pasión, siendo puntual. Porque todo esto le agrada a Dios. Todo esto le agrada a Dios. El trabajo que nosotros podemos hacer no es por nuestras fuerzas, es según el poder de Dios obrando en nuestras vidas. El poder de Dios obrando en nuestras vidas. Muchas veces me ha tocado que cuando nos reuníamos en la célula presencial, hay días que yo estaba tan agotado que no tenía la realidad, el deseo de ir a la célula. Pero el deber llama. Yo me sentía con el compromiso de ir. Aunque no tuviera el ánimo de ir, iba. Y cuando yo terminaba la célula, iba de regreso a mi casa. Yo iba, Señor, gracias. Qué glorioso eres. Qué satisfacción yo sentía de haber cumplido con mi responsabilidad ante Dios y ver el gozo que Dios me daba a mi corazón después de yo tener ese tiempo con esos hermanos. Porque Dios usaba a uno de los hermanos de la célula para inyectarme energía. Dios usaba a uno de los hermanos de la célula para animarme, escuchar sus testimonios y wow, cómo Dios obra. Y tú salías de ahí como Rambo. Aunque la carne no quiera ir, la responsabilidad llama. Tenemos que dar lo mejor de nosotros con nuestro mayor esfuerzo. ¿Cuántas veces yo vi a mi hermano Marino Martínez terminar las consultas y quedarse estudiando en el consultorio
para preparar el sermón que él traía el domingo para la iglesia. O cuántas veces lo vi salir del consultorio y ir a una reunión para asistir a un hermano. Y íbamos y ayudábamos a un hermano que tenía necesidad. ¿Y cuántas veces vi yo ese consultorio siendo la oficina pastoral? Lo usamos por muchísimo tiempo como oficina pastoral, dando el mayor esfuerzo. Después de 8 horas de trabajo, posiblemente el cuerpo lo que quiere ir a la casa. Pero cuando usted tiene un compromiso y lo quiere hacer con seriedad y con pasión para Dios, usted da su mayor esfuerzo. Y yo alabo a Dios por este hermano. Alabo a Dios por este hermano. Porque posiblemente en un momento dado donde yo quería medio... Él estaba siempre dando el ejemplo. Siempre dando el ejemplo. Y doy gracias a Dios por esto. El trabajar para el Señor, mire, tiene buenos resultados. Y voy a terminar con estos versos. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 7. Segunda Timoteo 4, 7. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Al final de sus días, él escribe esto. Se sentía satisfecho en la manera como él había trabajado para la gloria de Dios. Dice el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero mire qué hermoso dice el apóstol Pablo. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Y un día tú y yo estaremos frente al Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar las palabras de Mateo capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.